Sí, capaz que se encuentra. ¿Anda? Ya lo callé. Buenos días, 18 de noviembre, y espero que sea la última o penúltima sesión del tema 3, ¿vale? Ayer colgué el vídeo de la primera sesión de este tema y hoy compartiré el vídeo de la segunda, ¿vale? ¿El examen de esta Era la semana del 30. Exactamente. Entonces la he reservado para el jueves 3. a las 10:30? A la misma hora, al mismo día. Lo que pasa, como todavía no tengo el aula, no os lo he dicho. Jueves 3, pero... Y ya el siguiente ya sería en enero, el último. ¿Vale? Vale. ¿Cuántos parciales son en total? 4. ¿Qué más son en total? 4. ¿Vale? Bueno, vamos a acabar el tema, ¿vale? Y como visteis, os colgué ejercicios ya, ¿vale? Y los ejercicios de exámenes van a ser así. Si es que... Y bueno, después los problemas de eso, le pasa un rebujo de todo lo que se te ha venido a la cabeza, ¿no? Bueno, haré como si no... voy a escuchar nada. Bueno, voy a repasar lo último que vimos, que creo que nos quedamos aquí en el index join, ¿vale? Simplemente el index join es un inner join, es decir, es un algoritmo de join del doble bucle, pero aprovechándonos que una de las tablas tiene definido un índice sobre uno de los campos. En este caso era la tabla R1, que tenía definido un índice sobre la columna común C, ¿vale? Entonces, poníamos la tabla que no tiene índice afuera del bucle, ¿vale? Y por cada fila que recorríamos de esa tabla que no tiene índice, que es la R2, pues consultábamos el valor de la columna común en esa fila y hacíamos una consulta al índice. Esa consulta al índice a priori era gratis. ¿Por qué? Era gratis, es decir, no suponía ningún coste, mejor dicho, porque suponemos que el índice está en memoria, ¿vale? Pero ya vimos al final de la clase que no tiene por qué ser así. Ese índice me decía, pues tienes que recuperar del disco tantas filas de R1, es decir, nos daban la dirección física exacta y nosotros íbamos a disco y recuperamos esas filas. ¿Cuántas? Pues K, ¿vale? Ese número K era 1 si la columna esa C, la columna común sobre la cual está definida el índice, es clave principal, es lógico, ¿vale? Y será otro valor si no es clave principal. ¿Cómo estimamos ese valor? Pues como lo estábamos haciendo en el tema anterior. Es decir, oye, pues si la columna tal tiene X valores diferentes, en mi tabla, ¿cuántas filas me van a salir de un valor concreto? Pues no lo sé. ¿Qué hago? Pues asumo una distribución continua, o sea, igual la misma distribución de los valores en todas las filas, divido el número de filas entre el número de posibles valores y ese es el valor de K. Acordaos una cosa, ese valor de K para mí van a ser K accesos a disco, ¿vale? Es decir, en este caso el número de filas que representa K también va a ser para nosotros el número de accesos a disco. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Esas K filas, ¿dónde están? Es que la tabla está contigua, ¿vale? Yo sé que la tabla está contigua, todos los bloques están llenos, pero me aseguras tú que esas filas van a estar en el mismo bloque. Es que la tabla está ordenada. Bueno, vale, pero aún así te digo, la tabla está ordenada. ¿Me aseguras que van a estar en el mismo bloque? No lo sé. Pueden estar en el mismo bloque, por lo cual yo a esas K filas leo, hago un acceso, me traigo un bloque y las recupero todas, o no. Como no lo sabemos, nos vamos al extremo, al peor de los extremos. Es decir, voy a suponer que cada una de esas filas que representa K está en un bloque diferente, por lo cual para mí van a ser número de accesos a disco, ¿vale? Por lo cual lo que obteníamos era
esta ecuación, ¿vale? Os recuerdo, el 500S viene porque es lo que es el coste de recorrer la tabla R2. ¿Por qué 500? Si tenía 5000 filas, porque recordaréis que teníamos en cuenta que R2 estaba contigua en disco. Si está contigua en disco, si la tabla TR2 ocupa 5000 filas, al estar contigua en disco, la tabla R2 ocupa 500 bloques de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, recorrer la tabla R2 por completo equivale a acceder a 500 bloques de memoria. Más, por cada fila de R2, por eso el 5000 de ahí, tantos accesos a disco duro. En el caso de arriba es por 1, porque es el caso en el que la columna común es clave principal, y en el caso de abajo es 2, porque bueno, no es clave principal y a mí me ha salido 2 el K. ¿Vale? Entonces, aquí nos paramos y vimos que aunque a priori uno no puede pensar o puede pensar lo contrario, los índices sobre las claves principales al final son los más eficientes que hay. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vimos la estructura de árbol, lo suyo es que el árbol fuera pequeñito y que en un nodo hoja de un valor colgaran el mayor número de filas posible, ¿no? Y al deciros que, por ejemplo, Oracle crea un índice sobre cada valor de clave principal, sobre las claves principales, decir, oye, mira, qué tontería, ¿no? Cada valor de la hoja va a apuntar a una sola fila, ¿no? Es como desaprovechar un poco la estructura de árbol. Pero no solo el beneficio está a la hora de recorrer el árbol, sino que cuando tú recorres el árbol después tienes que ir a disco a buscar las cosas y al final eso es lo que más pesa. Entonces, si el índice te dice tienes que devolver una fila, pues el acceso a disco es mínimo. Si el índice te dice tienes que devolver 500.000 filas, pues vale, te has quitado a lo mejor la mitad, pero aún así son 500.000 accesos. Por eso decíamos que con atributos con cardinalidad pequeña, por ejemplo sexo, con 2 valores, los árbol B no tenían mucho sentido. Y utilizábamos los mapas de bit, por ejemplo. ¿Vale? Esto, por ejemplo, no supone ningún problema en los tipos de base de datos que ahora mismo estoy yo estudiando, que son las bases de datos in memory, las de memoria. ¿Vale? En el cual es lo mismo que una base de datos al uso, lo que pasa es que todo está en memoria. Entonces, pues claro, el problema de los accesos a discos se minimiza, ¿no? Y diréis, oye, qué bien. Bueno, qué bien, ¿no? Esto supone una serie de problemas también. Primero el coste del hardware, después si trabajo todo en memoria, ¿qué pasa si se va la máquina? ¿Qué pasa con las consistencias? ¿Qué pasa con los cambios? O sea, al final lo que me quito por un lado de leer a disco lo tengo que solucionar por el otro, yendo constantemente de alguna forma a disco a ir registrando todos los cambios, porque claro, esos cambios los tengo que hacer persistentes en disco en algún momento. ¿Vale? O sea, ya os iré contando cosas, pero bueno. Y como veis, si el índice no es sobre una clave principal, veis que el coste se dispara. ¿Por qué? Porque voy a tener que ir a buscar más filas. ¿Vale? Entonces, cuando uno diseña un índice, también tiene que ver estas cosas. ¿Vale? Oye, voy a crear un índice. Vale, ¿sobre qué campo? Tal. Vale, ¿esta consulta se usa mucho? Bueno, pues entonces, quizá a lo mejor no te conviene crearte un índice. No, se utiliza mucho. Vale, y la tabla se modifica mucho o poco. Oh, muchísimo, estamos todo el día quitando y añadiendo filas. Oye, pues eso va a influir negativamente en el rendimiento. Oye, es que la cardinalidad es pequeña, tiene nada más, la tabla tiene 2 millones de filas y la columna tiene una cardinalidad de 10. Pues ya sabéis que eso va a influir negativamente en el rendimiento, porque vale, tú vas a tener todo muy bonito, el índice va a ser muy pequeño, pero vas a tener que ir a disco a recoger un montón de filas también, ¿vale? Entonces, bueno, un montón de cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y lo último que vimos fue lo siguiente: ¿y si el índice no cabe en memoria? Oye, pues aquí vimos que la solución de alguna forma era obtener un poco la probabilidad o calcular un poco la probabilidad que tengo de que mi índice, la parte a la que yo necesito hacer en el índice, esté o no en memoria. Entonces, aquí decíamos, oye, pues si un índice está formado por 200 bloques
y tengo la mitad en memoria, pues más o menos la probabilidad va a ser de 0,5 y se integraba en la ecuación de esta manera. Es decir, yo tengo que ir al disco a coger las filas que me dice el índice, pero también tengo que estudiar el índice. Entonces ahí, en ese estudio del índice, pues se coloca el 0,5 directamente. Veis que es un poco raro. Yo recuerdo un ejercicio de examen, que no sé si está en los boletines, que era un index join, pero decía el índice no está en memoria y acceder al índice tiene un coste medio de 50 bloques. Bueno, pues debéis saber que tenéis que meter el 50 ahí. ¿Vale? Más que una probabilidad. Entonces, si aparece eso por ahí en el examen, que sepáis que, oye, significa que el índice no está en memoria y que yo tiene un coste acceder al índice que está aparte del disco y ese coste de media es lo que sé. ¿Vale? Evidentemente, como veis, si el índice es muy grande y no cabe entero en memoria, pues el coste es mucho mayor. ¿Vale? Entonces, fijaos, hasta aquí, estos son más o menos las pruebas que hemos hecho. Hemos tenido en cuenta un caso en el que las tablas no eran contiguas y solo lo hemos tenido en cuenta para el inner join o el iterate. Y en el mejor de los casos, aprovechando totalmente la memoria y variando el orden de las tablas, nos salía 55.000, ¿vale? Y en el caso de que la tabla sea contigua, vemos que en el caso, fijaos, de que la tabla sea contigua, solo el merge join, si las tablas están ordenadas en disco, algo que es bastante improbable, supera al doble bucle, ¿vale? Si tengo que ordenar las tablas y aplicar el merge join, es el coste superior. Y si tengo un índice sobre clave principal, pues entonces más o menos se iguala. O sea, que veáis, esto es una demostración, o sea, evidentemente esto es teórico, basándonos en casos muy simples, teniendo en cuenta muy pocas variables, pero que esto se puede dar, lo cual el índice no es la solución para todo, si no, no existiría un optimizador, ¿vale? ¿Qué nos queda ver? Pues nos queda ver el hash, ¿vale? El hash join, y yo creo que acabamos, ¿vale? Entonces, hasta aquí bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no había quedado claro del index join? Bueno, pues continúo. El hash join. Os recuerdo el algoritmo, muy sencillo. Tengo que dividir la tabla en buckets. En buckets son grupos de filas que tienen una característica común, ¿vale? O algo, por ejemplo, filas pares o impares. Fijaos que esa característica tiene que ser tal que siempre la misma fila vaya al mismo bucket siempre. Es decir, que no haya ambigüedad. Es decir, oye, pues esta fila sin cambios, ¿eh? Si la fila no cambia, evidentemente, hago el bucket y una vez va a ir a par y otras veces va a ir par impar. Eso es imposible, ¿vale? El valor de la columna o es par o impar. Pues la clave de hash, el sistema internamente la genera de tal manera que siempre sea la misma para cada fila y que nunca varíe, por lo cual esas claves de hash normalmente tienen que ver con qué valor de la fila. Por ejemplo, en Oracle, ¿qué valor de la fila, acordáis? ¿Qué valor de la fila es invariable y nunca cambia? El row ID. Pues esa clave de hash combina parte del row ID para que siempre una fila siempre le salga el mismo valor. Es decir, que no sea ambiguo, porque es que si no, no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces tenemos que dividir la tabla en distintos buckets, por lo cual yo tengo que leer la tabla, ¿vale? Yo ya, el sistema tiene claro cuántos buckets le van a salir y cuál es la clave. Tiene que leer la tabla y por cada fila aplicarle el calculador de clave, le saca una clave hash, esa clave le dice va al primer bucket, ¡plam! Y lo almacena y lo vuelve a reescribir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí hay una distribución de buckets muy perfecta, es decir, son 100 buckets y me caben 10 bloques por bucket. Oye, pues sí o no, yo qué sé, en la realidad puede haber buckets muy grandes y otros muy pequeños, ¿no? Depende. Normalmente, lo ideal es que el número de filas de los buckets esté lo más equilibrado o balanceado posible.
¿vale? ¿Por qué? Porque si tú tienes un bucket en el cual cabe toda la tabla y después tienes 100 buckets chiquititos, es como tener la tabla. ¿Se os dais cuenta? ¿Vale? Entonces, todo tiene que estar balanceado. Entonces, los algoritmos de hash y la generación de clave y tal son algoritmos muy complejos. ¿Vale? Muy complejos. También se suele utilizar este tipo de clave cuando las bases de datos distribuidas tienen que coger los datos y distribuirlos entre los distintos nodos. ¿Vale? Entonces tú tienes una tabla, imaginaos, y tienes 10 nodos. Lo partes en 10 trozos. ¿Pero cómo partes la tabla en 10 trozos? Pues normalmente una de las técnicas es utilizando una clave hash. Fila que llega, se le aplica la clave, pues a ti te toca ir a este nodo. Y a ti te toca ir a este otro nodo. ¿Qué pasa? Si la clave está mal elegida, va a haber un nodo que va a tener el 90% de la tabla y los otros nodos van a tener nada, por lo cual es tener un solo PC. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay bases de datos distribuidas en la que el usuario puede elegir la clave a partir de la cual se distribuyen los datos y es bastante complicado. ¿Vale? Bueno, por lo cual, yo a la hora de hacer transformar cada tabla o paquetizarla, ¿no? Utilizando un término raro, transformarla en bucket, tengo que leer la tabla y volverla a escribir. Cada tabla. ¿De acuerdo? Estas dos operaciones que tengo que hacer son invariables, independientes del número de buckets que internamente haya elegido el sistema. ¿Vale? No sé si habéis visto los ejercicios, pero hay algún ejercicio que dice, imaginéis, hay que aplicar un hash join con 50 buckets. Y eso la primera vez que lo puse en un examen la gente se echaba mano a la cabeza. Ostras, pero el número de buckets y 50, ¿y cómo lo meto yo en la ecuación? Si son 50, da igual. Si son 50 son 1000. Tú tienes que leer la tabla y volverla a escribir. La función hash te dirá, esta va a tal bucket. La función hash estará pensada para que las filas puedan ser distribuidas más o menos en el número de buckets establecido, ¿vale? Y además nadie os dice que el número de buckets se establezca a priori, a lo mejor no, te salen los que salen y ya está. Por lo cual, da igual el número de buckets que te salgan al final o que tú quieras, o en los que tú quieras ordenar la tabla, que siempre vas a tener que leerla y escribirla, ¿vale? Con la tabla 2, R2 lo mismo. Pues si yo tengo que aplicar la técnica de hash, pues la tengo que leer y la tengo que escribir otra vez, ¿vale? Por lo cual, el algoritmo de hash join implica una primera fase que es convertir en bucket las dos tablas, ¿ok? Y esa conversión en bucket implica leer y escribir cada tabla dos veces. Como las escrituras para nosotros van a ser lecturas, ¿vale? Pues serían dos lecturas para cada tabla. Dos lecturas para la tabla R1 y dos lecturas para la tabla R2, ¿vale? Esto es la fase de hash. Vale, y una vez que las tablas están organizadas ya en bucket, en hash o como queráis llamarlo, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Os acordáis cómo era el algoritmo? Yo lo tengo ya organizada mi tabla en trozos, ¿vale? En trozos con filas con las mismas características metidas en ese trozo. ¿Cómo lo hago ahora? Vale, exactamente, yo cogería el bucket 1 de cada tabla y lo iría cargando en memoria y iría comparando. ¿Vale? Las comparaciones que me salgan bien son el resultado, las que no, no. Bucket 2 lo voy cargando en memoria y hago lo mismo. Al final del último bucket, imaginaos que son 100 buckets, yo cargo el 100 de las dos tablas en memoria y voy comparando. Al final, una vez organizadas las dos tablas en bucket, ¿cuántas veces tengo que leer cada tabla para generar mi resultado, el resultado de join? ¿Vale? Se lee una vez.
Cada tabla se vuelve a leer una vez. Es decir, yo no combino el bucket 1 con todos los buckets de la tabla R2, sino combino el bucket 1 de la tabla 1 con el bucket 1 de la tabla 2. Leo esos dos trozos y los combino. Supongamos que esos dos trozos caben en memoria y no hay que hacer ningún proceso iterativo así complejo. ¿Vale? Yo los cargo los dos en memoria, los combino y escribo los resultados, por lo cual al final voy a tener que leer únicamente cada tabla una sola vez. ¿Vale? ¿Sí o no? Cuando termines con el 1, ¿qué haces? Pues al bucket 2. ¿Y el 2 tiene que ser con el 2? Solo con el 2. O con el 3. No, solo con el 2. La cosa de dividir la tabla en trozos, por ejemplo, par e impar. Tú no vas a comparar las filas de tu bucket par con las filas del bucket impar de la otra tabla, porque es que no tiene sentido. Pero tampoco va a haber el mismo número de buckets en tabla 1 y tabla 2. Sí, tiene que haber el mismo número de buckets. Claro, que si no, cuando tú haces hash, divides por el mismo criterio las dos tablas. Y te sale el mismo número de buckets, claro. Entonces, acabas leyendo la tabla una vez. ¿Vale? Internamente el algoritmo será más complejo, seguro. ¿Vale? Pero simplificándolo mucho, tú lees la tabla otra vez, por lo cual, para hacer el hash join, la tabla R1 se tendrá que leer una vez y la tabla R2 se tendrá que leer otra vez. Por lo cual, esto es la parte de join. Por lo cual, al final, tenemos que el algoritmo hash join equivale leer la tabla R1 3 veces más leer la tabla R2 3 veces. ¿Vale? Si las dos tablas están contiguas, leer la tabla R1 equivale a 1000 bloques en disco, 1000 accesos a disco. La tabla R2 equivale a 500 bloques en disco y 500 veces a disco. Y esto 3 veces. ¿Vale? Por lo cual el hash join me sale un coste de 4500 accesos a disco duro. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido dónde sale ese 3? ¿No? Claro. Una tabla para ser troceada se tiene que leer. Tú tienes la tabla y esta es memoria, ¿vale? La tabla se lee y en memoria se aplica la clave hash a cada fila y cada fila se va distribuyendo entre los distintos buckets. Pues esta fila aquí, esta fila va aquí, esta fila va aquí también, esta fila va aquí, esta fila va aquí. Leer 1, escribir, que es como leer 2. Una vez que cada tabla está ya dividida en trozos, tengo los trozos de R1 y los trozos de R2, pues yo simplemente voy leyendo este trozo, venga, y los combino. Venga, los pares con los pares. Empiezo tú, venga, tú conmigo. Sí, no. Suponemos que el algoritmo de mirar todas las filas de cada bucket se hace en memoria. Por supuesto. ¿Vale? Si no, habría que añadir también el coste del algoritmo de join, porque en realidad lo que estoy haciendo es dividir la tabla en trocitos más pequeños. Si aún así esa tabla no cabe, esas tablas pequeñas, esos buckets no caben enteros en memoria, tendríamos que volver a aplicarle alguno de los algoritmos que hemos estudiado anteriormente. Pero simplificando para que te salga ese 3, suponemos que cada bucket cabe en memoria, por lo cual yo puedo hacer aquí un doble bucle, puedo hacer las historias que yo quiera, que en cuanto a coste de disco duro no voy a tener coste. Voy a tener coste de CPU, pero eso no lo estamos contando. ¿Entendéis o no? Entonces yo leo, combino, combino, leo y combino, por lo cual join implica leer la tabla R1 otra vez y la tabla R2 otra vez. ¿Sí?
¿Vale? Entonces, bueno, sí, exactamente. Esto es una aproximación, porque claro, los buckets pueden variar en tamaño, pueden ser muy grandes, muy pequeños. O sea, aquí estamos suponiendo en condiciones muy favorables que todos los buckets van a tener el mismo número de filas en las dos tablas y además cada bucket cabe en memoria y puedo hacer lo que quiera dentro de memoria, ¿vale? Si no, todo se complica un poco, ¿vale? Entonces, fijaos, por eso le he puesto yo el 4500 y ese más, porque eso como mínimo, 4500 como mínimo. Si por curiosidad buscáis, por ejemplo, algoritmo de hash join en Oracle, os va a salir una referencia, unos manuales y tal, y os va a decir en qué situaciones internamente el optimizador usa el hash join o en qué situaciones el propio programador puede forzar el hash join, ¿no? Y os aparece en casos en los que las tablas que se hacen join, una de ellas es muy grande y otra es muy pequeña. En esos casos es cuando este algoritmo merece la pena. O sea, internamente es cuando salen los mejores números, con una tabla muy grande y con una tabla pequeña. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si son dos tablas muy grandes, aunque tú las dividas en trozos, los trozos van a seguir siendo muy grandes. ¿Vale? Pero si una de ellas es muy grande, pero la otra es muy pequeña, ahí, bueno, según las pruebas que ellos han hecho, según las estadísticas del optimizador, y esto evidentemente ellos habrán hecho miles y miles de pruebas y haber recogido miles y miles de estadísticas, la recomendación es esa, ¿no? Entonces, si buscáis cada uno de los algoritmos o ponéis join algorithm en Oracle y tal, te salen todos y hay una descripción de cada uno y te dicen en qué casos se tienen que utilizar, en qué casos internamente se utiliza o no. Pero simplemente os quiero llamar la atención sobre el hecho de que los números, en el caso de tablas contiguas, no son tan diferentes, ¿vale? Y que el full scan, uy, qué mal escrito está, iterará, tío. El iteration join supone, pues tampoco es tan malo, ¿vale? No estoy diciendo que no os preocupéis en optimizar las consultas, pero que tampoco que la gente se pasa en optimizarlas en exceso, o sea, le mete más cosas de las que necesite y al final acaba yendo más lento de lo que podría llegar ahí, ¿vale? Esa es un poco la cosa con la que os tenéis que quedar, que no os digan, mete un índice, no, espérate, vamos a meter un índice, pero vamos a pensar bien qué supone meter un índice y sobre qué columna y sobre la cardinalidad de la columna. Y oye, ¿por qué plan de ejecución? Y podéis ejecutar consulta en el cual mediante un comando os muestra las estadísticas y os dice, esta consulta, full scan, tanto acceso a disco, venga, si le meto el índice, ¿cuánto sale? Tanto. Pues esas cosas que la hagáis y comparéis, porque a lo mejor podéis llevar una sorpresa. Y antes de pasar el índice a explotación, os conviene ejecutar eso varias veces y ver que en realidad hay una ganancia sustancial. Si no hay una ganancia sustancial, no merece la pena un índice. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues aparte del resumen que os acabo de decir, como cosas que os tenéis que quedar, os habéis visto que el iteration join, el full scan, es una buena opción si las tablas son pequeñas, ¿vale? Que es otra cosa con la que os tenéis que quedar. Si la tabla es pequeña, no le metas un índice, que el full scan te vale, ¿de acuerdo? Con join basados en igualdad, en las cuales las relaciones no están ordenadas y no existe índice, pues bueno, el hash join suele ser... ¿Vale? Bueno, esto es lo que dice aquí desde el punto de vista teórico. Después te vas a Oracle y te dice otra cosa, ¿vale? Cada base de datos tendrá sus preferencias. Evidentemente, si las tablas están ordenadas, el merge join es una opción. Y sobre todo funciona bien para desigualdades mayor que, menor que, evidentemente, ¿no? Si la tabla está ordenada, está claro, ¿vale? Y bueno, fijaos, y si los índices existen,
podría ser útil. O sea, si existe un índice creado, que el join vaya por el índice podría llegar a ser útil. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Se acabó otro tema. ¿Cómo? Que bastante. Este es difícil. Sí, Este es el tema difícil. Bueno, ha quedado otro. era peor. A mí este me gusta más que el cuarto. El cuarto no es... El cuarto... os soléis liar con el tema cuarto, pero bueno, es el tema de cómo en la base de datos se recuperan de las caídas del sistema. ¿Vale? Entonces hay unos archivos de log en el cual se van guardando, que es el undo y el redo, y dependiendo del tipo, la recuperación es una u otra, pero claro, hay una serie de algoritmos, hay una serie de tal, están los checkpoints, entonces yo voy a dar unos ficheros de log, yo voy a decir, imaginaos que peta aquí, ¿cómo queda la base de datos? Entonces tenéis que ver el fichero de log, de qué tipo es, cómo la recuperación si se hace en un orden o en otro, que implica varias cosas. Entonces al final eso lía un poco, ¿vale? Pero ese es el último tema que queda. Bueno, parece que el resto hagamos algún ejercicio. ¿Sí? Bueno, si le da la gana al proyector, que no sé qué ha pasado. Si podíamos abrir un poco la cortina que se vea por el pizarrón. Ahora. Se puede abrir la cortina que se vea mejor el pizarrón. Sí, de todas formas le entra por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí, vale. Vale. Bueno, son 5 problemas, pero vamos, al final, si conseguís hacer bien estos 5 problemas ya, creo yo que con eso ya es suficiente. Evidentemente, vosotros mismos, estos son problemas que os podéis poner vosotros mismos de manera muy fácil. Empezar a coger combinaciones, decir, venga, cojo esta tabla, la pongo así, esta tabla asado y hago un index join, así, 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 y lo hacéis. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer uno un poquito más complicado. Pero vamos, al final, si lo entendéis, veis que al final es muy fácil. Venga, vamos a hacer problema 3. ¿Qué os parece? ¿Cómo? Sí. Yo estoy mirando al revés. La libertad que tiene. Es como los que cuando va siempre uno delante de la fila y los de detrás, pues Claro, saca el pecho, la libertad que tiene el cuerpo. Sí, sí, es representación. La voz de razón. ¿Así mejor? Bueno. Ah, vale, vale. Este es el nuevo Adobe y todavía no lo tengo controlado. Vale, aquí, ya está. Traca, ya está. Perfecto. Vale. Bueno, dice, SEA reúne una relación contigua en disco duro, ¿vale?
Por lo cual, si R1 es una relación contigua en disco, yo sé que TR1 son 1000 filas y que el tamaño de bloque es 10 filas máximas, ¿vale? Porque me lo ponen ahí, SR1 igual a SR2, que es un décimo, es decir, el tamaño en byte de cada fila de media es una décima parte de un bloque. Por lo cual, si en cada bloque caben 10 filas y la tabla R1 está contigua en bloques, es decir, todos sus bloques están llenos, pues lo que ocupa B en disco duro son 100 bloques. ¿Sí? Entonces yo os recomiendo que empecéis por ahí, poniendo o identificando cuánto ocupa en disco cada tabla. Es lo primero que tenéis que hacer, ¿vale? Dice, sea R2 una relación no contigua fragmentada en disco duro. Donde la ocupación, creo que pone, de sus bloques, o sea, donde sus bloques están siempre a 2/5 de su capacidad. Pero no ponen un décimo. Bueno, vamos a leerlo entero, pero bueno. A ver. De tal manera que sus bloques están siempre a 2/5 de su capacidad. 2/5. Si el bloque tiene 10 filas, 2/5 de 10 filas, ¿cuánto es? Tenemos TR2, perdón, R2 tiene 4000 filas, ¿vale? Lo que ocupa R2 en disco duro es, bien, 2/5 de 10 es 4. Hay que dividir 10 en 5 partes y nos quedamos con 2 de esas partes, ¿vale? 10 entre 5 a 2, 2 por 2, 4. 4, ¿ok? Significa que en el caso de R2, cada bloque solo tiene 4 filas. Si las filas totales de la tabla R2 son 4000, ¿cuántos bloques ocupa el disco? Repito, la tabla R2 tiene 4000 filas y cada bloque en disco duro de R2 alberga 4 filas. ¿Cuántos bloques ocupan disco? Pues esto entre 4. El 4 no lo he sacado. El 4, lo voy a poner aquí para que... El 4 es 2/5 de la capacidad de un bloque. La capacidad de un bloque es un décimo. No, no. La de R2. Ese es el tamaño en byte de la fila. Ese, si te acuerdas que lo vimos en el tema anterior, es el tamaño en byte de cada fila. Yo te pongo ahí entre paréntesis, en un bloque caben como máximo 10 filas. Entonces, un bloque tiene 10 filas de almacenaje, 2/5 de 10 filas son 4. ¿Sí? ¿Te lo crees o no? Sí, sí. Bueno. 2/5 de 10. 2 por... 4. Sí, ¿no? Vale. Ah, bueno, esto es matemática básica. Venga. Por lo cual, la tabla R1 ocupa 100 bloques en disco y la tabla R2 ocupa 1000 bloques en disco. Ya, con esto identificado, ya tenéis gran parte del problema solucionado, ¿vale? Que esto es lo que yo siempre recomiendo que hagáis al principio. ¿Vale? Ambas tienen un atributo C en común, ¿de acuerdo? Y nos dan el V del C en cada una de las tablas, ¿vale? En R1 el V es 20, es decir, en la tabla R1 la columna C tiene 20 valores diferentes y en la tabla R2 la columna C tiene 40 valores diferentes. Y nos dice, calcular el coste en relación al número de operaciones de entrada y salida que habría que llevar a cabo en algunos de los siguientes escenarios. Primero, index join. Bueno, vale, pues me pide un index join. Voy a poner aquí uno. Index. Index join.
En este caso, tanto R1 como R2 tienen un índice sobre el atributo C. O sea, ahora las dos tablas tienen un índice. No solo uno. Dice, explore las posibles soluciones utilizando el índice de R1 o el de R2. Hay que asumir en cada caso que el índice está ya cargado en memoria en su totalidad. Bueno, pues algo que os quitáis. ¿Vale? Entonces, si las dos tablas tienen un índice, ¿qué hay que probar? Si usamos uno o usamos el otro. Os dais cuenta que el algoritmo que hemos visto no utiliza los dos a la vez. ¿Vale? O usa uno o usa otro. Bueno, pues en realidad nuestro index join tiene dos casos diferentes. El 1.1, que va a ser, vamos a usar el índice, por ejemplo, de R1. ¿Vale? Bueno, pues si usamos el índice de R1, ¿vale? Os acordaréis que en el algoritmo la tabla que aparece en el bucle externo sería R2, ¿vale? Aquí sería acceso al índice de R1 y aquí hay que buscar en disco las filas que me devuelva de R1. ¿Sí? Por lo cual, si esto lo tenéis claro, yo digo, vale, leer la tabla R2 entera, ¿qué me va a suponer? Pues me voy aquí y digo, bueno, pues leer la tabla R2 entera me va a suponer 1000 accesos a disco. Pues yo digo, vale, pues el coste va a ser 1000 más. ¿Vale? Vale. ¿El acceso al índice me supone algún coste? Como ha dicho que el índice está completamente en memoria, no me supone ningún coste. ¿Vale? Pero ir a buscar las K filas, sí. ¿Cuál es el valor de K? ¿Cómo calculo K? Con el V, ¿vale? Es decir, K va a ser 1 o un número mayor que 1, ¿vale? 1 si la columna C es clave principal, pero si yo me voy al V de C en R1 es 20, mientras que R1 tiene 1000 filas, clave principal no es. Entonces K va a ser 1000 entre 20, es decir, me voy a poner bien, 1000 K va a ser las filas de R1 partido por el valor de C en R1. Esto es igual a 1000 partido de 20, ¿vale? Que es igual a 100 partido de 2 y que me da 50. ¿Sí? ¿Habéis visto dónde he sacado el K? Si yo voy a buscar en la fila R1 filas con un valor de C concreto, ¿cuántas filas me van a salir? Ese es el K. Pues yo qué sé, pues yo cojo las filas que tiene R1, los valores diferentes y asumo una distribución uniforme y me sale 50. Por lo cual ese K va a ser 50. Por lo cual yo voy a ir, hemos dicho que cada fila de estas, cada fila que representa el valor K implica un acceso a disco, ¿vale? Lo hemos dicho antes en teoría. Por lo cual, yo de media voy a asumir que cada vez que yo coja una fila de R2 voy a ir 50 veces a disco. ¿Cuántas veces voy a ir a disco? Pues tantas como filas tenga R2. R2 tiene 4000 filas. Pues este es el coste. ¿Vale? Esto sale, pues son 40.000, 200.000, 200.000, 200, 1.000.
accesos a disco duro. Es R2 porque es el que está en el bucle de fuera. Y el 1000 es el 1000 es lo que me cuesta leer R2, que son 1000 bloques. ¿Vale? Esto sale 201.000 accesos a disco duro. No sé si habéis visto las soluciones como os las he puesto. Un momentito, vamos a verlas antes de continuar. Pues quiero que os quede claro una cosa. Fijaos todo el texto que tiene. ¿Vale? ¿Por qué os pongo este texto? Primero para que vosotros entendáis de dónde salen cada cosa. Pero claro, yo os voy a pedir lo mismo en el examen. A mí no me vale que me pongáis la fórmula del coste es esto más esto que es igual a esto. Más o menos explicarme o que quede claro de dónde sale cada cosa. Quizá a lo mejor no con tanto lujo de detalles como doy yo aquí, que lo hago, repito, para que vosotros entendáis bien la solución, pero más o menos quedaos con la idea. BDR2 más... Sí, hombre, la fórmula la tienes que poner, pero que quede explicado bien el por qué K, que es K, el por qué K te vale 50, el por qué yo pongo ahí 1000. ¿Por qué pongo ahí 1000? O sea, yo os lo he explicado de viva voz. Yo he dicho, bueno, el coste va a ser lo que me cueste recorrer la tabla en el bucle externo, más, yo eso lo estoy explicando, pero yo eso lo quiero ver escrito. Quiero que me digáis este 1000, ¿por qué habéis puesto aquí? ¿Por qué habéis puesto aquí este 1000? Claro, puede ser una flecha, bloques de dos. Tú sabes que tampoco sea mucho bloque, mucha flechita y tal. No seáis rácanos al describir las cosas, ¿vale? Yo creo que el tiempo también es un factor. Sí, lo entiendo. Pero en hacer una flecha y después en pensar y levantarte y decirme, oye, ¿tú entiendes esto y este tipo de cosas? Yo creo que tardáis menos si lo escribís, ¿vale? Quiero saber dónde sale este 1000. Quiero saber por qué habéis puesto aquí 50 y por qué habéis puesto ahí 4000, ¿vale? Bueno, ¿habéis entendido este primer index join? ¿Sí o no? ¿Vamos a hacer el otro? Este sería el índice de R1. Si usamos el índice de R2, es todo al contrario. Si usamos el índice de R2, la tabla que va a estar en el bucle externo justamente es la de R1. Internamente voy a acceder al índice de R2 y ese índice de R2 me va a decir que tengo que ir a disco duro a buscar tantas filas de R2. ¿Vale? Entonces, el coste, lo primero que tenemos que poner es cuánto me va a costar recorrer a causa de este bucle la tabla R1 completa. Pues la tabla R1 ocupa 100 bloques en disco. Bueno, pues 100. Este es el coste de recorrer R1. ¿Vale? Después, el K, es decir, cuántas filas de media de la tabla que tiene el índice, es decir, de la tabla R2, voy a tener que ir a buscar a disco. Pues hago exactamente lo mismo. Me voy aquí y digo, vale, pues cojo las filas que ocupa R2 y lo divido por el valor de V de la columna común en R2. En este caso es 4000, ¿de acuerdo? Entre 40, sale 100. ¿Vale? Bueno, pues aquí en este caso el K va a ser 100. ¿Vale? ¿Y cuántas veces voy a tener que ir a disco duro a recoger estas 100 filas de R2? Pues tantas como filas de R1 vaya yo recorriendo. ¿Cuántas filas de R1 tengo? 1000. ¿Vale? Pues esto sería 100.000, 100 accesos a disco.
Oye, pues conviene más utilizar el índice de R2 antes que el índice de R1. Es evidente, es la mitad prácticamente. Un poco más de la mitad. Oye, pues estupendo. Pues el optimizador en este caso utilizaría el índice sobre R2. ¿Vale? Está muy bien si tenéis que hacer consultas pesadas sobre datos, ¿vale? Y cuando yo os digo esto de hacer consultas, a lo mejor vosotros no os veis implementando SQL, ¿no? Pero con todo lo que se avecina del Big Data y las bases de datos gigantescas y demás, vais a tener que hacer implementar consultas más que nunca. Y más óptimas que nunca, ¿vale? Ya no vale, hago la SL ahí, venga, lo hago desde Java, utilizando, yo qué sé, JavaScript. Y tú tengo MongoDB y MongoDB utiliza los comandos, el SQL de MongoDB, que es una base de datos no SQL, se hace un comando de JavaScript. Venga, pues tab db.no sé qué, .find, ya está, ¿no? O con SQL, ¿vale? Hay gente que cree que si tiene dos índices definidos en las dos tablas, va a utilizar los dos índices. Va a utilizar o uno u otro. Siempre es bueno ver en el entorno de desarrollo, cada vez que desarrollas una consulta, ver el plan de ejecución, que lo podéis ver, y ver por dónde va a tirar y qué va a hacer. A lo mejor el índice, si tenéis que dar los dos índices y vosotros haciendo pruebas comprobáis que siempre va a tirar por uno de ellos, a lo mejor el otro no te hace falta, pues lo quitas, ¿vale? Bueno, es decir, práctica que nadie hace y que debería hacer todo el mundo. Bueno, el index join, ¿sí? Vale. Vamos a hacer el hash join. Si dais cuenta que haces uno de estos y ya puedes hacer 20 que son todos iguales. Hash join. ¿Vale? Dice, teniendo en cuenta que se utilizarán 25 buckets y que la tabla R2 está ordenada y la tabla R1 está desordenada. Vale. Primera pregunta, ¿importa el número de buckets? ¿Sí o no? No. ¿Importa que la tabla R1 esté ordenada? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenía que Ordenada significa ordenada en base a la columna C, pero los buckets, sabe Dios qué criterio internamente va a utilizar la base de datos para hacer los buckets. El bucket es una reordenación de la tabla en base a otro criterio, pero ese criterio no lo sabemos. Eso es algo que internamente elige el sistema. ¿Vale? Vosotros podéis forzar un algoritmo de hash indicando la combinación de columnas que queréis que utilice como hash key, como la tabla de hash, como la clave de hash. Eso lo podéis hacer, pero claro, eso yo de vosotros lo haríais si tuviera meridianamente claro lo que va a salir. Si no, dejo al sistema que él solo elija la clave de hash y que él solo se las apañe, ¿vale? Que la tabla esté ordenada me da igual, que la tabla desordenada también me da igual. ¿Por qué? Porque cada tabla la voy a tener que bucketizar, ordenar o configurar, reconfigurar en bucket. ¿Vale? Por lo cual, toda esa información que yo doy es simplemente para confundir. Y para que la gente se líe y se ponga nerviosa. Que es lo que a mí me gusta. ¿Vale? Pero la persona que se lo ha estudiado bien no se pondrá nerviosa ni se confundirá. O si no. ¿Por qué? O sí, sí. ¿O sí? Sí, porque vas corriendo. ¿O no estoy bueno? Vas corriendo y no vas mirando. Porque yo el otro día me di cuenta que... Pero en el trabajo, si vas corriendo y no vas mirando, puedes hacer a tu empresa perder muchos miles de euros. ¿Y tu empleo cuando? ¿Y tu empleo? Ya te vas. Que es que no sabéis dónde os estáis metiendo, que es que cualquier fallito vuestro destaca, ¿eh? Que no es lo mismo, yo qué sé, un fallo a otros niveles, que un fallo vuestro puede destacar a lo bestia. Desde provocar un accidente nuclear hasta que un avión se estrelle, hasta que las cuentas no estén balanceadas y la empresa crea que tiene más stock del que tiene,
y haga sus presupuestos en base a eso y después vea que no tiene la mitad de las cosas que tenía que haber comprado y que no ha dedicado dinero a eso. O sea, si os ponéis a pensar, un fallo vuestro o puede ser nada o puede serlo todo. Solo tenéis que pensar que gracias a un programita informático Volkswagen ha hecho lo que ha hecho. Y eso lo ha hecho gracias a un programita informático. Había mala intención por detrás. Que en cierto momento, bloqueaba el sistema y tal. Bueno, se ha hecho gracias a un programa informático. Que va a haber programas informáticos que diagnostiquen enfermedades y la persona lo va a creer. Es decir, tienes esto, tómate tanto. Pues yo no me lo creería. Eso de aquí a pocos años vamos a dejar de ir al médico físicamente. Quedaste menos médico. Sí, en Málaga. Para cosas pequeñas va a ser una máquina la que te diga qué es lo que tienes que hacer y qué te va a pasar. Pues yo no lo he hecho Por ejemplo. robot en casa de ancianos en Málaga, me parece, que tienen a robot que le hace diagnóstico y todo. Exactamente, eso ya existe. Es que entonces no va a haber trabajadores sobre informática. Claro, eso. Bueno, algo que redunda en vuestro beneficio. Pobrecita. Habéis estudiado la carrera adecuada, felicidades. Que te diga. Pero a mí me da la gente. A ver, el médico siempre va a hacer falta, pero os estoy poniendo un caso que ya se ven anuncios en la tele con respecto a eso. Ya se ven en la tele, ya son medio realidades, ¿eh? Es que los cajeros no van a decir. La revolución industrial. Cuando fue la revolución industrial, las máquinas de vapor y eso, pues eso supuso un cambio drástico. Pero los puestos que se perdían por un lado se ganaban por otro porque hacía falta gente que construyera las piezas de las nuevas máquinas que sustituían a gente. O sea, es decir, la gente se va a tener que reciclar, pero no significa que la gente se va a quedar. La innovación no supone eso, que si no nos quedamos en la edad de piedra y todo el mundo va a estar súper atareado, que cazando, recolectando, ahí no va a haber paro. O sea, hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Pero bueno, que un fallo vuestro no podéis ir, es que yo voy así leyendo, no, que tenéis que pararos. Tenéis que pararos. Qué exagerado, qué exagerado, bueno. No exagerado, no me da mucho miedo. Oye, que a lo mejor acabáis trabajando en una empresa que el programa que no tiene un efecto así colateral brutal, ¿no? De matar a miles de personas, diréis tú. Pero, por ejemplo, el otro día estuve hablando yo con gente que había trabajado en Metro de Madrid. ¿Os acordáis de, Beatriz os ha dado estadística? Sí. Beatriz ha trabajado diseñando los algoritmos de Metro de Madrid, en Metro de Madrid. No sé si habéis ido aquí en Sevilla supongo que será igual. Pero en Madrid el chofer está para darle al botón si pasa algo y para abrir y cerrar las puertas, pero no hace nada más. Los trenes van solos prácticamente. En Turín no está directamente. Entonces, un fallo en los semáforos y en la organización de eso, pues puede provocar. Y eso todo está en base a software. Los semáforos de la ciudad se gestionan en base a un software. Todo. Y más. Todo y más. Vuestra lavadora. ¿Habéis visto el anuncio de la lavadora? Tiene sensores que ahora ve la porquería de la ropa. Vuestras lavadoras ya tenían un cerebro. Bueno, si la tenéis hace 30 años, no. Pero si la habéis comprado hace poco, ya tiene un ordenador dentro. Claro. ¿Por qué no? Tiene un software, puede tener virus. La rebelión de las máquinas, esas cosas. Bueno, venga, el hash join. El hash join, yo puedo poner todas las cosas que tal, pero el hash join es muy todo. El hash join es 3 veces lo que me cuesta leer R1 más 3 veces lo que me cuesta leer R2. Es decir, 3 por 100 más 1000. Ya está. Este es el hash join. ¿Está? Pero 3 no era porque eran 3 3 porque 2 lecturas para paquetizar y una para hacer el join. 3 lecturas. Sí, hombre, claro.
¿Por qué me has puesto el 3 ahí? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? No, sabéis que no me gusta que memoricéis nada. Para paquetizar la tabla, para crear los buckets y una para hacer el join. De todas formas, eso lo tenéis en las transparencias. ¿Vale? Entonces, si os parece, lo vamos a dejar aquí. Os doy tiempo para que en casa hagáis algún problema más. La semana que viene comenzamos y hacemos otro problema, el que os haya supuesto problema o que hayáis tenido dudas, y empezamos en la misma clase el otro tema. ¿Sí? ¿Vale? Se acabó.